Cuba, 1960. La revolución liderada por Fidel Castro ya es una realidad. Mientras el gobierno toma el control de la economía y la sociedad, el miedo en muchas familias se hace cada vez más grande, especialmente en la familia de clase media. La propaganda advierte que el comunismo traerá el adoctrinamiento de los niños y los rumores se esparcen. Decían que el Estado te quitará a tus hijos y los enviaría a campos de reeducación. El pánico se apodera de muchos padres y ahí es cuando entra en escena la Operación Peter Pan. Durante 2 años, más de 14,000 niños fueron enviados solos a Estados Unidos, en un éxodo silencioso y organizado. Pero, ¿quién estaba realmente detrás de este plan? ¿Fue un acto de salvación o una estrategia de Guerra Fría? Para entenderlo, debemos retroceder un poco y ver qué estaba pasando en Cuba en ese momento. Para entender la Operación Peter Pan, primero hay que entender el contexto. En 1959, Fidel Castro llega al poder tras derrocar a Fulgencio Batista. Muy pronto, su gobierno empieza a implementar reformas radicales, expropiación de tierras, nacionalización de empresas y un fuerte discurso anti-estadounidense. Esto generó preocupación en algunas familias, especialmente en aquellas que tenían negocios o tenían algún tipo de relación con el gobierno anterior. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la posibilidad de que el gobierno comunista tomara el control sobre la educación de los niños. Se decía que el Estado separaría a los niños de sus padres para adoctrinarlos. Este miedo, combinado con la incertidumbre política, hizo que muchos padres tomaran una decisión extrema: enviar a sus hijos fuera del país, aunque esto significara separarse de ellos indefinidamente. Aquí es donde entra en juego un personaje clave de esta historia: el padre Brian, un sacerdote católico en Miami que, junto a la embajada de Estados Unidos y a un grupo de exiliados, organizó un programa para recibir a estos niños. Ahí nació la Operación Peter Pan. El plan era simple, pero extremadamente delicado. Los padres que querían enviar a sus hijos fuera de Cuba debían conseguir una visa para ellos. Pero aquí estaba el problema. El gobierno de Fidel Castro no estaba otorgando visas fácilmente. Para evitar esto, se creó una red clandestina en la que se falsificaban documentos o se conseguían permisos a través de contactos en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Una vez con los documentos en mano, los niños abordaban vuelos comerciales a Miami, en su mayoría en aviones de la aerolínea Pan Am. Esto para no levantar sospechas. Los vuelos parecían normales, con pasajeros comunes, pero en realidad cientos de menores viajaban solos, con la esperanza de reencontrarse con sus padres en el futuro. Entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, más de 14,000 niños y adolescentes dejaron Cuba bajo este programa. Muchos de ellos llegaron a Estados Unidos sin saber inglés, sin conocer a nadie, y lo más duro de todo, sin una certeza de cuándo volverían a ver a sus familias. Y lo que comenzó como una solución temporal para proteger a los niños del comunismo se convirtió en una tragedia para muchas familias. La crisis entre Cuba y Estados Unidos escaló rápidamente, y en octubre del 62, con la crisis de los misiles, el gobierno cubano cerró completamente la salida de ciudadanos de ese país. Esto significó que muchos padres nunca volvieron a reunirse con sus hijos. Al no poder regresar a Cuba, cientos de niños terminaron en hogares de acogida, en orfanatos o bajo el cuidado de organizaciones religiosas en Estados Unidos. Algunos tuvieron la dicha de ser recibidos por familiares o amigos, pero otros vivieron años de incertidumbre sin poder entender lo que estaba pasando. Años después,
Muchos tuvieron la dicha de reencontrarse con sus padres, pero el daño ya estaba hecho. Crecieron en un país extraño, lejos de su cultura, y con un resentimiento que duraría toda la vida. Hoy, la Operación Peter Pan sigue siendo un tema de debate. ¿Fue un acto de salvación o una manipulación política en medio de la Guerra Fría? Lo que es innegable es que dejó huellas profundas en la historia cubana y en la vida de miles de personas que hasta el día de hoy siguen buscando respuestas y sanando heridas. Muchos de los niños de la Operación Peter Pan ya son abuelos, pero su historia sigue viva. Algunos pudieron volver a Cuba, otros jamás regresaron. Y aunque el tiempo ha pasado, el impacto de esta operación nos recuerda el costo humano en los conflictos políticos. Quiero dejar claro que no estoy a favor ni en contra de ningún bando. Mi intención con estos videos no es justificar ni condenar, sino contar los hechos tal como ocurrieron y ayudar a que la historia no se olvide. Cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones, pero siempre conociendo la historia tal y como fue.